La sociedad presenta una dualidad constante. No hay un claro o un oscuro, sino una escala monocromática de grises que rodea el pensamiento general. Si a alguien le preguntasen sobre la idea de acabar con la vida de un criminal, todo el mundo diría la respuesta más correcta a ojos de la sociedad, negándose en rotundo, pues esa es la respuesta políticamente correcta. Pero ¿es su pensamiento realmente así? Esa es la idea que deben expresar si quieren verse buenos a ojos de las personas. Sin embargo, amparados por el anonimato, la gente reluce su verdadera naturaleza interior. Death Note nos explica perfectamente el dilema de una sociedad inestable que puede caer con el más mínimo efecto. Ese mismo efecto es Kira, la fuerza impulsora que divide por completo a la sociedad y la hace verse tal cual es, desatando un caos con una simple libreta y la mente de uno de los mayores genios. Así que hoy, en el canal, echaremos un vistazo a la dualidad de Death Note. Todo empieza con la figura más importante del anime, Light Yagami. Ni la libreta, ni los Shinigami, ni ningún otro personaje. Light es la personificación de los cambios en la sociedad. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, durante el transcurso de toda la historia de Death Note vemos cómo Light cambia, y esto no es tanto por la posesión de la libreta realmente. Él cambió gradualmente con el pasar del tiempo por la distorsión de su propio ideal, así como la sociedad lo hace. La Death Note solo fue un detonante para que la sociedad se cayera a pedazos, pero el símbolo de todo ello es el propio Light Yagami. Al inicio del propio anime, antes del uso del cuaderno, se puede ver la realidad idealizada de la sociedad. Aquella cara llena de extremos opuestos, de buenos y malos, de delincuentes e inocentes, de luces y sombras, todos coexistiendo en un mismo espacio donde los polos completamente opuestos reinaban por su ausencia. Representante de esta dualidad es Light Yagami, quien posee unos ideales firmes acerca de su mundo perfecto, un mundo utópico que toda sociedad desearía, y ahí está la clave. El objetivo de Light después del primer uso de la libreta y tras conocer su poder es el de acabar con todos los criminales y ser el dios del nuevo mundo. Pero como bien dice Ryuk, acabar con un criminal es un crimen en sí mismo. Así es como Light pasó a ser Kira, el mayor criminal del mundo. Esto es muy importante diferenciarlo para tener mayor conciencia de la genial figura de Light Yagami, pues es en sí el que representa la mismísima dualidad, las dos caras de una misma moneda, el yin yang, pues es él mismo el que acabó por convertirse en lo que un día juró destruir, pudiendo decir que él mismo es el protagonista y antagonista de una historia en un sentido no literal de la palabra. Esto a mi modo de ver es perfecto, la forma en la que un personaje sin palabras puede representar también un concepto en el que la misma sociedad está envuelta, y es a su vez el portador de todos sus pensamientos. Como dijo Light, la sociedad esconde lo que verdaderamente siente, ya sea por temor a no ser aceptado socialmente, por conveniencia o simplemente por naturaleza humana. Esa forma de pensar comunitaria es la que la figura de Kira destruye completamente, convirtiendo a la sociedad en individualismo, forzando la polaridad de la misma y sentenciando a la sociedad a un pensamiento claro que determinará su condición. En estos extremos es donde empieza la batalla entre Kira y L, y en este vídeo me referiré a Kira únicamente como Light, pues me encantaría diferenciar a ambas versiones del personaje. Ambos tienen convicciones muy opuestas con respecto a sus ideales, y son firmes creyentes de que lo que hacen realmente es lo correcto. Ese es el reflejo del alma de cada persona, quien en el fondo no acepta otra verdad que no sea la suya bajo sus convicciones. Esta lucha de egoísmo es la que muestra la verdadera cara de la sociedad, la hipocresía. El gran problema de ambos personajes es precisamente el llegar a todos los extremos posibles para cumplir con su cometido, incluso si eso significa traspasar sus mismísimos ideales. El mismo L no tiene miedo de experimentar para refutar sus teorías escudándose en su figura, hecho que justifica con estar resolviendo el caso, pero que igualmente va en contra de todo lo que él busca. Light por su parte es el caso más claro, siendo que tiene que acabar con todos aquellos que forman parte de su mundo ideal, aquellas personas que no son criminales, solo para conseguir su objetivo, convirtiéndole a él en el mayor criminal de toda la historia. Y este es otro paralelismo con el individuo, quien para protegerse buscará todos los medios posibles independientemente de lo que le afecte al resto, pudiendo cambiar incluso sus ideales más claros si esta es una vía que les beneficia más a ellos. Light y L son considerados como el día y la noche, dos polos opuestos cuyo destino era encontrarse, pero después de analizarlo fríamente no se ven tanto como tales.
Si lo único que les diferencia son unos ideales iniciales, finalmente quedarían por ser las dos caras de una misma moneda. Este dilema también es traído al espectador general. Están las personas que apoyan las ideas de Light Yagami de acabar con todos los criminales y luego los que apoyan las ideas de L acerca del castigo de cada quien. Sea cual sea el pensamiento, es preciso responder que es bueno y malo al mismo tiempo para ambas partes, pues como ya he mencionado anteriormente, no existe un pensamiento absoluto que beneficie a la sociedad, y si lo hubiera no existiría una dualidad. El enfrentamiento entre ambos es el que polariza hacia un bando al espectador, sin tomar de forma completa el ideal de cada quien. Es por eso que el concepto proveniente del taoísmo es la clave a la hora de definir este anime. Esto, por desgracia, no se puede ver también con las figuras de Nier y Melo, que representan una dualidad de acciones más que una de ideales. Uno de los motivos por los cuales esta parte de la obra representa la decadencia de la sociedad, pues más que polarizarse por motivos ideológicos como sucedía con anterioridad, se polariza por miedo. En esta parte de la obra vemos una sociedad rota cuyo balance es completamente inestable. Este es el periodo de la dominancia de Kira, aquel donde los crímenes se redujeron, aquel equilibrio más decantado curiosamente al bando contrario al propio Light. Para poder realizar su cometido, Light tuvo que sacrificar a gente inocente escudándose en crear un mundo más justo, donde las palabras de él le recaen con más peso que nunca. Una persona que juega a ser Dios con la vida de los demás solamente logra convertirse en el mayor de los criminales. Ay, Light Yagami, tan buenas notas para no darte cuenta del concepto básico del equilibrio, donde cada cosa debe tener su contraparte o no se podría considerar como tal. Mucho estudio y poca comprensión. Sigo sin entender cómo es capaz de ejecutar planes tan complicados pero no comprender la magnitud de sus acciones. Comprendo la teoría de que Light fuera un completo loco sin sentimientos dado su trastorno narcisista y complejo de Dios, pero realmente no me cuadra con ciertas actitudes que tiene cuyas acciones giran a su vez alrededor de su familia. Un mundo con justicia es lo que él pretendía, pero ¿qué sería la justicia sin la injusticia? ¿Podría existir? Simplemente no sería posible, pues todo sería exactamente de la misma forma, por lo tanto el término justicia no podría concebirse de ninguna otra forma. Esa es la utopía de la que se habla en Death Note, un ideal inalcanzable bajo ningún tipo que esconden en la propia historia para que visualicemos los cambios. Los mismos personajes secundarios también se ven afectados por el cambio que generó Kira. El propio Soichiro Yagami repitió en reiteradas ocasiones y de forma cada vez más seguro que tenía dudas sobre si los ideales de Kira eran realmente correctos, al igual que todo el cuerpo de policía se cuestionó a sí mismo. Así como Mikado y Misa vieron afectada su percepción de la realidad tras conocer a Kira, pero pese a ello sus ideales, los cuales eran los de obedecer fielmente al propio Light, se vieron alterados por la conducta de sus propias acciones. Todas esas figuras representan la inestabilidad de los propios ideales. La propia población es prueba de todo lo que acabo de mencionar. La disminución de los crímenes en la sociedad simboliza el cambio y adaptación de las ideas forzado no por un bien común, sino por un bien personal. Los ultras de Kira nunca se vieron forzados a apoyar sus ideas si querían sobrevivir, tan solo les bastaba con no comportarse como criminales. Sin embargo, cambiaron el parecer en el que un momento tenían, no por miedo, sino por beneficio propio. La escena de la lluvia de billetes es muy importante en este aspecto, pues vemos cómo la gente es capaz de cambiar de pareceres con la mínima acción resolutiva. Cómo el ser humano se mueve por codicia, siendo incluso capaces de cambiar todos sus ideales por algo como el dinero. Y es así como vive la sociedad, donde independientemente de lo fuertes que sean tus valores, puedes dejarlos siempre de lado si el beneficio de hacerlo es aún más grande, una brecha en la identidad que define a cada quien. Y la figura de Ryu, que es en todo esto la más interesante de todas, es la representación de la neutralidad absoluta, aquel ente superior al Daijitu o principio generador de todas las cosas, pues recordemos que es una divinidad en sí misma. Todos esos principios no aplican a la figura del Shinigami, pues él no se mueve por convicción al tratarse de un ser absoluto. Este mismo ser se comporta a conveniencia propia ajeno al sistema social, por lo que nunca ha tenido creencias estipuladas como los seres humanos, ya que son criaturas totalmente ajenas a estos mismos. El dilema inicial y la incoherencia principal con lo que acabo de decir viene de parte de los demás Shinigami, quienes esperaríamos que se comportasen de forma similar, pero sin embargo parecen estar más ligados a los humanos de lo que debería ser. Ejemplos como el de Rem desmontan completamente el comportamiento general que debería tener un ser de esas magnitudes, así que podemos decir que Ryu realmente no es un Shinigami normal. Ryu representa el ser absoluto al que el propio Light Yagami quería aspirar,
sin entender este mismo las diferencias entre ambos. Es por eso que el final de Death Note es tan significativo y abierto a todo el mundo, relacionado como dije en un inicio con la figura del propio Light Yagami, el mismo héroe que se convirtió en el mayor villano de todos, el mismo humano que fracasó en su intento utópico de convertirse en un dios, el mismo que murió después de caer. Durante el reinado de Kira el índice de criminalidad disminuyó un 70%. Él nunca hubiera podido conseguir su objetivo, pues como bien hemos planteado anteriormente, siempre habría al menos un criminal, y ese sería él. Durante sus últimas escenas ve la vida reflejada de forma perfecta, su antes y después, la negación y desesperación por ver su sueño frustrado, un sueño que en el anime entendió de forma perfecta y que acabó siendo infantil, ya que si no hubiera utilizado la Death Note, su vida hubiese sido mucho más diferente. Luego de todo esto, en la escena de las escaleras está la aceptación de su destino final. Son esas escaleras las que aclaran todo el final, permaneciendo en su centro significando que no pudo ir ni al cielo ni al infierno tras el uso de la Death Note, la simbolización de acotes religiosos simbolizando aquello a lo que aspiraba cual persona con complejo de Dios, y finalmente el cara a cara con él, su complementario, reflejando la vuelta a la normalidad de la sociedad. Como bien se especifica en el propio manga, la figura de Kira acabó por no significar nada más allá de menciones en los libros de historia del mayor criminal del planeta. Los índices de criminalidad volvieron a su estado natural. La sociedad siguió de la misma forma que lo era antes de los sucesos de la historia, probando de forma unánime que ni el poder de un dios podría hacer doblegar una dualidad persistente en la que la sociedad está construida. Una dualidad extremadamente frágil que nunca acabará por descomponerse del todo. Una escala de grises en la que todo el mundo convive.